Hola, bienvenidos a la intrahistoria de la actualidad. Hoy tengo para vosotros un informe que mezcla noticias de tecnología sobre inteligencia artificial, el reseteo del sistema monetario, geopolítica en Irán y en Cuba. Pero para que entendáis bien lo que os voy a contar a continuación, tenéis que tener una referencia porque se va a hablar bastante de la influencia de lo que ha sucedido alrededor de una inteligencia artificial llamada Anthropic, una empresa de inteligencia artificial fundada por un vicepresidente de OpenAI, que sabéis que es la matriz de la que luego han salido Grok, ChatGPT, Gemini, bueno, prácticamente todas las inteligencias artificiales que hay actualmente en el mercado. Y en concreto, lo que ha pasado es que el sistema de inteligencia artificial más potente de Anthropic ha hecho una prueba sobre vulnerabilidades del sistema, es decir, de explotando agujeros de seguridad a la hora de hackear sistemas, y esto ha causado pánico. Pánico sobre todo en la banca. Dice que lo que realmente justifica la decisión de no publicar Cloud Mitos, esa inteligencia artificial que se ha presentado en este mes de abril y que su poder es tan grande que han decidido guardarlo. Dice, es una capacidad específica que el modelo demuestra. Cloud Mitos es, según los datos disponibles, extraordinariamente bueno encontrando vulnerabilidades de seguridad en software. Y, como digo a continuación, ese es el comienzo de este informe que os vengo a resumir, que se llama el Kill Switch, eliminar al enemigo invisible, cerrar sesión en el sistema. Compresión terminal, el kill switch de la IA, el vector de Cuba y el reinicio del 4 de julio. La velocidad a la que opera el presidente de los Estados Unidos es deliberada. Trump parece estar despejando el terreno a un ritmo que no deja margen para que las antiguas redes entrelazadas se reorganicen. Venezuela se ha realineado mediante un alivio selectivo de las sanciones y presión operativa. El nodo de extorsión de Irán en el estrecho de Hormuz ha sido aplastado mediante la interdicción naval, es decir, el bloqueo naval, y los cortes a los conductos financieros. Ahora Cuba se encuentra en el punto de mira como el próximo puesto avanzado fallido. Supongo que esta operación se llevará a cabo mucho más rápido. El cierre del capítulo de Irán lo dan ya por hecho. Sabéis que Trump ha dicho que prácticamente la guerra está acabada. El cierre del capítulo de Irán elimina una importante fuente de combustible para el conflicto gestionado. Se está barriendo la mesa antes de la gran celebración del 250 aniversario de la creación de los Estados Unidos el próximo 4 de julio, un periodo de celebración de un año de duración en el que se desplegará a la luz del día una nueva arquitectura financiera soberana, el famoso reseteo, simbolizada por la colocación sin precedentes de la firma de Trump en el nuevo papel moneda estadounidense junto a la del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Esto no es algo superficial, es un marcador público del alejamiento del antiguo sistema de control basado en la deuda. Vamos camino de que ocurran cosas asombrosas. Y ahora vamos con el tomate. El interruptor de apagado de la inteligencia artificial, amenaza existencial, y el detonante de Mitos. Cloud Mitos, la inteligencia artificial de Anthropic que os he explicado hace unos pocos minutos. Trump declaró claramente en la entrevista de Fox Business que el gobierno debe disponer de un interruptor de apagado para los sistemas avanzados de inteligencia artificial, ya que un avance rápido y sin control supone una amenaza existencial para la humanidad. Esto lo ha dicho en una reciente entrevista esta misma semana. Y tiene que ver con lo que os he dicho, la capacidad de esta inteligencia artificial para saltarse todos los mecanismos de seguridad de los sistemas, comenzando por los bancos o las agencias de inteligencia. Dice, lo planteó como una medida de seguridad necesaria al tiempo que reconocía el potencial positivo de la inteligencia artificial en áreas como la seguridad bancaria. Esto se produce justo tras la crisis de la vista previa de Cloud Mitos, esta inteligencia artificial que os he mencionado. Esto me hace pensar de nuevo que, al margen de la logística, recordemos que este informe lo ha escrito Ariel, que es una fuente de los sombreros blancos, pueden suceder cosas antes de lo que la mayoría podría suponer que es el plazo en el que veremos movimiento en el mercado de divisas. Especialmente si se ha estado siguiendo lo que está pasando con Venezuela. Se están suavizando sus sanciones como preparación para este nuevo sistema financiero.
El modelo Mitos de acceso restringido de Anthropic detectó de forma autónoma miles de vulnerabilidades de día cero de alta gravedad en todos los principales sistemas operativos y navegadores web, algunas de ellas inactivas durante 16 a 27 años y que habían sobrevivido a todas las auditorías anteriores. El modelo no solo encuentra fallos, encadena exploits, es decir, vulnerabilidades a velocidad de máquina sin necesidad de orientación humana continua tras la indicación inicial. Anthropic limitó deliberadamente el lanzamiento a socios seleccionados a través del proyecto Glasswing, alegando su potencial ofensivo. Días más tarde, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el presidente de la Reserva Federal Americana, Jerome Powell, convocaron a los directores ejecutivos de bancos de importancia sistémica, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo y otros. Por lo visto, Jamie Dimon fue invitado pero no asistió, que es JP Morgan, para una sesión urgente a puerta cerrada en la sede del Tesoro. El Banco de Canadá hizo lo propio con la convocatoria de su propio grupo de resiliencia del sector financiero. El mensaje era claro. La banca corresponsal tradicional, esta palabra está mal traducida, pero es pues los intercambios financieros, las dependencias de SWIFT, la compensación centralizada y la frágil infraestructura que en su día permitió flujos opacos, se enfrentan ahora a auditorías a velocidad de máquina y al riesgo de explotación. Este párrafo es muy importante y merece una explicación. Lo que entiendo que está diciendo, leyendo entre líneas, es que porque esto sucedió a los pocos días de que se presenta inteligencia artificial Cloud Mythos, que mostró las vulnerabilidades de la banca. Lo que yo creo, y esto es una opinión personal, es que Trump y Scott Bessent, jefe del Tesoro, por mediación de él, reunió a los banqueros para decirles, mira, tenemos esta inteligencia artificial que está siguiendo todos vuestros flujos opacos de transferencia y, pues sabéis que hacen operaciones por la noche ilegales, explotando, digamos, el dinero que en esos días que tardan entre que yo te mando una transferencia y tú la recibes, manipulando el precio del dinero y de los mercados de metales, básicamente. Entonces, lo que yo creo que ha sucedido, y me parece bastante plausible esta hipótesis, es que les han mandado un mensaje claro de que tienen toda la información y no solo eso, sino que pueden explotar las vulnerabilidades de sus sistemas. Y de esa manera han rendido a la banca privada para que pasen por el aro del reseteo y que, pues se transformen sus sistemas al Ripple y a toda la estructura del QFS, de la banca cuántica, que es lo que va a suceder. Eso para mí es lo que ha sucedido. Y a lo largo de este informe se valida esta hipótesis que yo estoy lanzando. Las mismas vías heredadas que ocultaron durante décadas redes de tráfico, desviaciones de fondos de presupuestos secretos, evasión de sanciones, operaciones de influencia, quedan ahora al descubierto como frágiles. Los elementos alineados con la camarilla se han basado históricamente en la asimetría de la información y en intermediarios negables dentro de los sectores tecnológico, financiero y de inteligencia. Es decir, que ahora los buenos, Trump con Anthropic, tiene toda esa información y ya los malos no juegan con información privilegiada, para hacer sus chanchullos, hablando pronto y claro, sin que las autoridades de supervisión de la banca se enteren. Ahora ya pueden ser auditadas día a día. Un modelo pionero que desmonta fallos de décadas de antigüedad obliga a una rápida corrección o al colapso. Esto es fundamental. O te corriges o te mandamos a la bancarrota. Los elementos operativos de los sombreros blancos se benefician de la transparencia impuesta y de la priorización defensiva. Las facciones adversarias, los enemigos, los proxies estatales, léase Irán, Cuba, Venezuela, oportunistas no estatales o remanentes incrustados en antiguos intermediarios, ven ventanas de oportunidad para la ofensiva antes del endurecimiento total. La propuesta del kill switch, el kill switch es el botón de apagado,
otorga a la autoridad soberana la capacidad de anular y apagar los sistemas descontrolados antes de que puedan ser utilizados como arma contra el reinicio o desatados contra la población. Muy importante. Ahora, los patriotas, los sombreros blancos, tienen la capacidad de anular y apagar los sistemas descontrolados antes de que estos puedan ser utilizados como arma para evitar el reseteo del sistema o contra la población, generando el caos del sistema bancario. ¿Cómo se acaba con la camarilla? Se rompe la ventaja tecnológica que permitía un control asimétrico. Las líneas de desarrollo de inteligencia artificial suprimidas o capturadas, vinculadas a ciertos nodos de Silicon Valley y a financiación extranjera, pierden la capacidad de operar en la sombra. Los sistemas verificables en cadena, las vías tokenizadas y la migración a la norma ISO 20022 se convierten en el estándar consolidado, ya que la opacidad heredada se desmorona ante la auditoría automatizada, lo que os he contado antes. La antigua arquitectura de la deuda, las cámaras de compensación extraterritoriales, es decir, en los paraísos fiscales, y las capas doctrinales de poder blando que formaban la Trinidad profana se refiere al Vaticano, la City de Londres y Washington DC, pierden su influencia oculta cuando desaparece la asimetría de la información. La humanidad se libera de la dependencia artificial de sistemas frágiles y manipulables. Se acabó la extracción silenciosa a través de flujos imposibles de rastrear. Se acabó el caos controlado propiciado por vulnerabilidades ocultas. Ahora habla de Cuba, el siguiente nodo en la limpieza de proxies. Trump ha intensificado su retórica tras lo ocurrido en Irán, afirmando que Cuba es la siguiente y que podría tomarla o liberarla de alguna forma. La administración emitía una declaración de emergencia nacional sobre Cuba en enero de 2026 en función de la IEPA, alegando amenazas de la seguridad nacional de Estados Unidos. Los embargos de combustible ya han asfixiado la isla, provocando apagones mientras Guantánamo opera en su propia burbuja. La Fiscalía del Sur de Florida, dirigida por figuras como Jason A. Redding Quinones en iniciativas relacionadas, está preparando acusaciones contra los líderes políticos y militares cubanos, incluidos los restos de la familia Castro, por cargos que abarcan el tráfico de drogas, los abusos contra los derechos humanos, los delitos violentos, la facilitación de la inmigración y el espionaje. Esto refleja el manual de Maduro en Venezuela, un fundamento legal para la presión o la intervención. Vectores operativos. Cuba ha servido durante mucho tiempo como nodo caribeño para redes de inteligencia, tránsito de drogas, corredores de tráfico de personas y coordinación de fuerzas proxy con potencias adversarias, enemigas, incluidas las contribuciones de tropas a Rusia de las que se ha informado. Los restos de antiguas estructuras revolucionarias se entrelazan con desvíos financieros y operaciones negables que alimentaban arquitecturas de tráfico más amplias. El ritmo de Trump, Venezuela, Irán y ahora Cuba deja claro que estos puestos avanzados controlados por intermediarios que históricamente proporcionaban influencia, ingresos y distracción a las redes más profundas están en el punto de mira. No hay ensayos de invasión a gran escala confirmados por el mando del Comando Sur, pero el posicionamiento de activos navales y aéreos y la aplicación del embargo son herramientas activas. El objetivo no es una ocupación indefinida, sino la reestructuración o el colapso del régimen para eliminar el nodo del antiguo tablero de juego. Entre las caras públicas se encuentran Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio. Los elementos privados y de canales extraoficiales incluyen redes legales y de exiliados del sur de Florida que proporcionan inteligencia, los contactos que tienen en la isla, además de la coordinación entre el Tesoro y el Departamento de Estado en materia de sanciones y congelación de activos. La capa incómoda, el papel de Cuba en las históricas rutas de tráfico de drogas y personas se solapaban con intermediarios tolerados que sostenían operaciones encubiertas e influencia. Su eliminación priva de financiación residual y de bases de operaciones. La ventana del 4 de julio y la ofensiva más amplia. El ritmo acelerado se alinea con la eliminación de obstáculos antes de que las celebraciones del 250 aniversario comiencen en serio. Las nuevas señales del dólar del tesoro, la modernización de la moneda y los elementos conmemorativos
como la firma de Trump en los billetes, marcan la cara pública del reinicio soberano. Para entonces, la restricción secuencial de la higiene financiera, la recuperación de los cuellos de botella energéticos, la conciliación de nodos proxy y la supervisión de la inteligencia artificial dejan un espacio operativo mínimo para las redes restantes del Estado profundo vinculadas a linajes o adyacentes a los hazarianos sionistas que dependían del desorden gestionado perpetuo, la opacidad de las paraísos fiscales y la asimetría tecnológica. Los comandantes y facilitadores de la fuerza Quds, de la Guardia Revolucionaria Islámica, que formaban parte de la antigua estructura de mando de Hossein Salami, y agentes de campo que dirigen la flota clandestina. Sus cuentas personales y fondos operativos ilícitos en bancos del Golfo han quedado ahora al descubierto y son susceptibles de ser atacados. Los ingresos procedentes de muelles no autorizados, transferencias de barco a barco y petroleros que cambian de pabellón, financiaron misiles balísticos, drones para grupos afines y medidas de represión internas. Aquí menciona a varios de esos dirigentes, vamos a saltárnoslo. El lado oscuro, este dinero financió la maquinaria de represión de la Guardia Revolucionaria, torturas en Evin, asesinatos de manifestantes, detenciones arbitrarias. Sostuvo guerras por poder que dejaron cadáveres en Siria, Yemen e Irak. Desapariciones de tripulantes de la flota en la sombra en el mar, trabajos forzados en buques de contrabando y rutas de tránsito de drogas y opio que abastecían las calles de Europa y Estados Unidos mientras las élites se llevaban la mayor parte. Los bancos del Golfo, que antes miraban para otro lado, ahora cambian de bando porque los misiles iraníes han alcanzado su propio territorio. Aeropuertos dañados, refinerías en llamas, trabajadores muertos. Esto ya lo he comentado en otra ocasión, que todos estos ataques por parte de Irán contra infraestructuras de los países del Golfo Pérsico, estas monarquías petroleras, han contribuido a que contribuyan con Estados Unidos congelando las cuentas secretas que tenían en esos emiratos. Hemorragia militar industrial, el dinero del petróleo de la Guardia Revolucionaria alimentaba históricamente los ecos del presupuesto negro y las operaciones por poder que justificaban contratos interminables. Si se cortan los ingresos, se agota el incentivo para el caos controlado. Los elementos que toleraban o se beneficiaban de los flujos controlados pierden oxígeno. Se acabaron las fuentes de financiación negables para actividades extraoficiales. Captura del gobierno, la congelación de las cuentas de los líderes del régimen, los restos de la familia Jamenei, el círculo de Mojtaba Jamenei, los cargos políticos de la Guardia Revolucionaria, significa menos capacidad para comprar influencia en el extranjero o mantener la lealtad interna mediante sobornos. Los desertores y los soplones internos ya están transmitiendo frenéticamente la dinámica del barco que se hunde que destacó Besant. Esto derrumba las redes de clientelismo que mantenían alineados a los elementos capturados de Washington DC o a los intermediarios internacionales. Aquí habla de Hollywood, está diciendo cómo desde Irán, así como desde el Golfo Pérsico, metían dinero en Hollywood. Y ya por último, este último párrafo es importante, la cooperación del Golfo. Los Emiratos Árabes Unidos estudian congelaciones, otros estados comparten datos, convierte a antiguos facilitadores silenciosos en participantes activos, ya que los propios ataques de Irán han quemado los puentes. Este jaque mate acelera la compresión general, arterias monetarias cauterizadas, conductos de identidad fraude ya estrangulados a nivel nacional, anclas narrativas al descubierto. Los restos del Estado profundo, especuladores militares del teatro perpetuo, remanentes del gobierno, redes de élite, ven cómo arden sus nodos de influencia preferidos. Irán gestionado como vaca lechera y válvula del caos. Tengo informes sobre lo que va a pasar en Hollywood preparados que iré sacando a la luz en los próximos días. Aquí os dejo con mis redes sociales y os emplazo para estos nuevos informes de Stone Rider que complementan perfectamente lo que os acabo de contar. Un saludo y hasta la próxima.